Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y hoy os traigo la historia y la sucesión de distintos personajes que han ostentado el título de Mandalor a lo largo de la historia galáctica. No olvidéis que en el canal tenéis infinidad de vídeos sobre Star Wars, así que no dudéis en suscribiros. El título de Mandalor era la transliteración estándar básico galáctica de la palabra Mandalor, que significa gobernante único en el idioma mandaloriano. La posición de Mandalor era una combinación de rey, señor de la guerra y general en funciones. A menudo llevaba consigo el título adicional de comandante de supercomandos. Un rol no hereditario, solo un mandaloriano considerado digno podría reclamar el título de Mandalor, ejemplificando el ideal de la meritocracia mandaloriana. Cuando el Mandalor anterior cayó o renunció, un mandaloriano con visión y fuerza podría reclamar el título, pero si los otros clanes no aceptan al individuo como el nuevo Mandalor y reconocen su autoridad, su deber era remover al reclamante inadecuado e instituir un líder más favorable. Además de ser el líder del pueblo mandaloriano, el Mandalor era el líder de facto del planeta Mandalor, el mundo natal de los mandalorianos, con el que el título compartía su nombre traducido al básico. Tanto al planeta como a su líder se les había otorgado títulos similares porque se suponía que Mandalor, el planeta, y Mandalor, el líder, eran sinónimos a los ojos de los mandalorianos, con Mandalor actuando en el mejor interés del planeta y su gente. En tiempos de guerra se esperaba que el Mandalor sirviera como un líder fuerte en el campo de batalla. Durante tiempos de paz era el deber de Mandalor relacionarse con los jefes de varios clanes que componían un gobierno laxo, sobre el cual solo el Mandalor tenía la mayor autoridad en la sociedad mandaloriana tradicional para tomar decisiones sobre el planeta Mandalor, espacio mandaloriano y mandalorianos que viven en la galaxia. Fueron muchos los Mandalor que hubo a lo largo de la historia galáctica y vamos a mencionar a cada uno y una breve descripción de lo que hicieron y quiénes eran. Mandalor el Primero. Mandalor el Primero fue una figura mítica en la historia mandaloriana, un antiguo líder de Taun que llevó a sus guerreros de Ron a conquistar un nuevo mundo al que nombraron en honor a su líder. Los leales Taun también honraron a Mandalor al presentarse como los Mandalorianos o Mandade, hijos e hijas de Mandalor. Bajo Mandalor el Primero, los Taun domesticaron el salvaje paisaje del recién bautizado planeta Mandalor, masacrando a los gigantescos mitosaurios que habían hecho del mundo su hogar. Mandalor el Primero inició la tradición que todos los líderes posteriores del pueblo mandaloriano tomarán al título de Mandalor, un título que significa gobernante único y la traducción nativa del nombre de Mandalor el Primero. Mandalor el Conquistador. Siguiendo la tradición establecida por Mandalor el Primero, otro guerrero mandaloriano reclamó el título. Liderando a los mandalorianos en una serie de campañas militares para expandir sus recursos y territorio, Mandalor el Conquistador jugó un papel decisivo en la formación de los cruzados mandalorianos durante las primeras campañas en las que se formó el grupo, y el caballero Jedi Revan estaba al tanto del reinado de Mandalor. Mandalor el Indomable. Otro guerrero Taun ascendió en las filas de los cruzados mandalorianos y asumió el cargo de Mandalor, esta vez en un punto anterior al 4000 antes de la batalla de Yavin. Mandalor, el Indomable, lideró sus cruzados en la búsqueda de enemigos dignos de combatir, participando en varias campañas exitosas. En el 3996, antes de la batalla de Yavin, Mandalor, el Indomable, fijó su mirada en el sistema Emperatriz Theta, solo para chocar con el Jedi caído Ulic el Droma, liderando un ejército de cultistas Krat adoradores del lado oscuro. Mandalor y Kel Droma se enfrentaron en un combate singular en el planeta Quar, donde el aprendiz Sith consiguió vencer al líder mandaloriano. Derrotado, Mandalor el Indomable prometió su lealtad y la de sus fuerzas a Kel Droma, atrayendo a los mandalorianos a la creciente Gran Guerra Sith. Con el tiempo, Kel Droma asignó a Mandalor el Indomable y sus guerreros la captura del planeta alineado con la República Onderon. Los mandalorianos llovieron sobre la ciudad de Ithith en Onderon sobre los droides de guerra Basilisk, pero la resistencia combinada de los jinetes de bestias y las naves de guerra de la República resultó demasiado para Mandalor el Indomable y sus fuerzas. Mientras ordenaba una retirada a la luna de Onderon, Dunes, donde Mandalor pretendía perder a sus perseguidores montados en bestias, el droide de guerra de Mandalor fue derribado en la luna hostil. Emergido de los restos de su montura basilisco, Mandalor el Indomable pronto se encontró rodeado por una serie de peligrosas bestias nativas de la jungla de Dunes. A pesar de sus intentos de luchar contra las criaturas, finalmente lograron vencer y matar al líder mandaloriano. Mientras buscaban a su líder caído, uno de los seguidores de Mandalor el Indomable encontró la máscara y, de acuerdo con la tradición mandaloriana, la reclamó junto con el título de Mandalor para sí mismo. Mandalor el Último. Reclamando la máscara del difunto Mandalor el Indomable en Dunes, un cruzado mandaloriano de Taun se proclamó a sí mismo como el nuevo Mandalor.
Convencido de que la legendaria gran última batalla de la tradición mandaloriano e impulsado en secreto por los Sith, Mandalore el Último comenzó una nueva campaña de conquista. A partir de la secta de neocruzados que se desarrolló en el planeta Mandalore, forjó un nuevo ejército, atrayendo reclutas de muchas otras especies más allá de la menguante raza Taun, aceptando a cualquiera que se uniera a los mandalorianos como iguales a aquellos que naturalmente habían nacido en la cultura, cambiando fundamentalmente lo que significaba ser mandaloriano para siempre. Durante las siguientes 2 décadas, Mandalore el Último dirigió sus fuerzas para capturar mundos independientes en los límites del espacio de la República, finalmente provocando una respuesta de la República. Una vez que el planeta Taris fue amenazado, comenzó el conflicto conocido como las Guerras Mandalorianas. No fue hasta que un grupo disidente de Jedi, liderados por los rebeldes caballeros Revan y Malak, entraron en conflicto en contra de los deseos del Consejo Jedi, que la marea finalmente comenzó a cambiar a favor de la República y en contra de los ejércitos mandalorianos. Esta recesión llegó a un punto crítico en Malachor V, donde en medio de lo que se convirtió en la batalla final de las guerras mandalorianas, Revan mató personalmente a Mandalore el Último. Revan negó a los mandalorianos su derecho de sucesión al tomar la máscara de Mandalore. Sin la guía de un nuevo líder, los clanes mandalorianos se dividieron, pasando de ser guerreros conquistadores a ser principalmente mercenarios y cazarrecompensas. Primer Mandalor no identificado. Después de la derrota de Mandalore el Último y la negación de Revan de la sucesión mandaloriana, los clanes mandalorianos se fragmentaron sin la guía de un líder. Sin embargo, uno de los últimos Taun vivos que sobrevivió a la casi extinción de la especie después de las guerras mandalorianas, intentó reunir a los mandalorianos con un nuevo Mandalor. En algún momento entre el 3954 antes de la batalla de Yavin y el 3951 antes de la batalla de Yavin, el moribundo Taun Mandalore se encontró con el mercenario Canderous Ordo. Ordo, habiendo recuperado la máscara perdida anterior de Mandalore, buscaba reunir a los clanes fracturados bajo su gobierno. Antes de morir, Taun legó su propia armadura a Ordo, pidiéndole que preservara las tradiciones mandalorianas. Ordo accedió, tomando la armadura de Taun e incorporándola a la máscara de Mandalore, además de adoptar el clan del líder caído en su propio movimiento de reunificación naciente. Ordo accedió, colocándose su armadura, además de la máscara de Mandalore. Mandalore el Conservador. Canderous Ordo nació como miembro del clan mandaloriano Ordo en el planeta Ordo, donde se convirtió en un guerrero duro, habilidoso a través de un combate riguroso. Cuando Mandalore el Último se dispuso a formar el ejército neocruzado, Ordo fue reclutado como un táctico de batalla en lugar de un soldado de infantería común. Aunque se casó después de que Mandalore el Último fuera derrotado por Revan y los mandalorianos perdieran la guerra, Ordo abandonó a su esposa y su clan para exiliarse, donde comenzó a trabajar como mercenario y ejecutor de un jefe criminal tarisiano. La vida de Ordo se volvió a cambiar cuando fue encontrado por el ex Jedi amnésico Revan, que eligió seguir y ayudar al hombre que una vez había sido el mayor enemigo de los mandalorianos. Junto con su grupo de otros individuos leales a Revan, Ordo desafió ahora a Darth Malak y su imperio Sith. Revan eventualmente desafió y derrotó a Malak, poniendo fin a la guerra Jedi civil, y con sus recuerdos de la gran amenaza Sith que acecha más allá del espacio conocido, Revan entregó la máscara de Mandalore a Ordo, con instrucciones para reunir a los mandalorianos en preparación de cara al futuro y los peligrosos Sith. Tomando el nombre de Mandalore el Preservador, Ordo absorbió el clan de un Taun moribundo que reclamó el título de Mandalore en el suyo propio, y se dispuso a reconstruir la base de poder mandaloriano desde el puesto de avanzada abandonado de la luna de Dunes. Con una nueva base de operaciones, Ordo llamó a reclutas mandalorianos de todos los ámbitos de la vida de toda la galaxia, e inspirado por la visión de Ordo, regresó la influencia mandaloriana. Numerosos clanes se unieron a él en Dunes. En el 3951, antes de la batalla de Yavin, Metra Surik, una antigua seguidora de Revan durante las guerras mandalorianas, se encontró con la creciente operación de Canderous. Con algunas pruebas convincentes del valor de Surik, Ordo ayudó a la ex general Jedi en una pelea contra el general de Onderon Baklu, antes de partir con Surik en su búsqueda para destruir un trío de nuevos lores Sith. Durante sus viajes con Surik, Ordo reclutó a varios mercenarios mandalorianos adicionales para la causa. En una batalla por el planeta Telos IV, Ordo y sus soldados participaron en la muerte de Darth Nihilus junto con Surik, y cuando llegó el momento de desafiar a la engañosa Kreia, Ordo regresó al lugar de la derrota de los neocruzados, Malachor V. Surik mató a Kreia y aprendió su última lección, y Ordo se separó de ella poco después, continuando camino hacia la restauración de los mandalorianos. Mandalore el Menor. Pasaron siglos sin un Mandalor para liderar los clanes hasta alrededor del 3667 antes de la batalla de Yavin.
Con el regreso del Imperio Sith del exilio, los imperiales deseaban obtener los servicios marciales de los mandalorianos. Aunque algunos mandalorianos aceptaron la oferta de trabajo del Imperio, la mayoría rechazó los repetidos intentos de reclutamiento de diplomáticos imperiales. El Imperio cambió su estrategia, destacando un exitoso gladiador mandaloriano en las arenas de Geonosis. La inteligencia imperial ayudó a su ascenso, drogando a sus competidores y alentando a la multitud de espectadores a pedir la ascensión del gladiador como Mandalor. El orgulloso guerrero reclamó el título, se convirtió en el nuevo Mandalor y reunió un ejército de seguidores mandalorianos de toda la galaxia con la promesa de desafiar a los legendarios caballeros de la Orden Jedi. Al servicio del Imperio Sith, el Mandalor llevó a sus soldados a bloquear la vía hiperespacial Hydean Way. Derrotando por completo al grupo de ataque Jedi enviado para eliminarlo, el bloqueo de Mandalor se mantuvo firme hasta que el esfuerzo combinado de un grupo de contrabandistas y cruceros de la República finalmente se abrió paso. Con esta pérdida, el apoyo de los clanes a su nuevo líder vaciló. En un esfuerzo por rejuvenecer a los clanes y restaurar su fe, el Mandalor inició la Gran Cacería, una competencia por la gloria a escala galáctica. El campeón de la Gran Cacería, Artus, desafió a Mandalor a un duelo después de su victoria, disparando y matando al líder mandaloriano que la historia recordaría como Mandalor el Menor. Artus se convirtió en el nuevo Mandalor, tomando el epíteto de Mandalor el Vindicado. Mandalor el Vindicado. Un guerrero mandaloriano del clan Locke, Artus Locke, comenzó su ascenso bajo Mandalor el Menor. Cuando Mandalor pidió un ejército, numerosos mandalorianos de toda la galaxia se unieron a su nuevo líder. Sin embargo, cuando los esfuerzos de Mandalor fueron superados y el apoyo entre los clanes se desvaneció, Mandalor el Menor inició la Gran Cacería, una competencia galáctica por la gloria. Locke aceptó el desafío de Mandalor y finalmente emergió como gran campeón de la Gran Cacería. Sin embargo, este éxito no fue suficiente para Locke y procedió a desafiar a Mandalor a un duelo en el que disparó y mató al Mandalor reinante, reclamando el título del líder caído en el proceso. Con su autoridad absoluta, Mandalor el Vindicado se aseguró de que los mandalorianos siguieran siendo los aliados cautelosos y bien pagados del Imperio Sith. A lo largo de las guerras entre la República y el Imperio, Mandalor el Vindicado luchó y lideró a sus guerreros en varias batallas del lado de los Sith. Cuando el Imperio Eterno de Zaku lanzó su propia campaña contra los diversos grupos de la galaxia, Mandalor convocó a todos los clanes y dirigió sus fuerzas en defensa del pueblo mandaloriano. Durante una batalla con el aparentemente interminable suministro de droides paracaidistas del Imperio, Locke rompió las filas enemigas y ordenó a sus tropas que se retiraran. Aunque sus parientes pudieron escapar, Locke fue rodeado y abrumado por soldados aéreos y finalmente pereció frente a su asalto combinado. La famosa cazarrecompensas mandaloriana Sae Vizsla sucedió a Locke como nuevo Mandalor, tomando el título de Mandalor el Vengador. Mandalor el Vengador. Una hábil guerrera mandaloriana, Sae Vizsla, se ganó la fama como cazarrecompensas y mercenaria, aceptando trabajo a cambio de créditos. Tras el regreso del Imperio Sith de su milenaria era de reclusión, los Sith imperiales formaron una alianza con los clanes guerrero mandalorianos, y los talentos excepcionales de Vizsla hicieron que los imperiales la emplearan comúnmente para altos cargos. Después de que la Gran Guerra Galáctica entre el Imperio Sith y la República Galáctica dio paso a una tibia paz, Vizsla se retiró al planeta Rishi con su clan solo para regresar a la lucha cuando Revan regresó y amenazó a la galaxia en Yavin 4. Cuando el Imperio Eterno de Zaku lanzó una campaña de conquista de la galaxia, los clanes mandalorianos se unieron contra el Imperio Zakulan, pero Mandalor el Vindicado finalmente cayó en la batalla contra sus abrumadoras fuerzas de droides. Para ayudar en la continua resistencia de los mandalorianos, Vizsla aceptó a regañadientes asumir el papel de Mandalor. Con el apodo de Mandalor el Vengador, Vizsla lideró a los mandalorianos en varias victorias contra el Trono Eterno y finalmente fijó su mirada en las fábricas de droides del Imperio en Darbanis. Junto con el forastero, Mandalor la Vengadora y sus guerreros asaltaron la fábrica saqueando armas y tecnología avanzada desde dentro. Bajo su liderazgo, los mandalorianos se unieron a la alianza anti-Zakul del extranjero y continuaron librando la guerra contra el Imperio Eterno hasta que finalmente fue derrotado. Mandalor the Binder. Mandalor the Binder era un guerrero mandaloriano masculino nacido del hijo de un tejedor de alfombras en el mundo mandaloriano de Harswi, un planeta conocido por sus lujosas exportaciones de alfombras tejidas en telar. Eventualmente se levantaría para tomar el título de Mandalor y convertirse en el nuevo líder de los mandalorianos. Mandalor el Unificador. Awa Aguaud fue un mercenario mandaloriano que vivió durante las nuevas guerras Sith en algún momento después de que terminara el gobierno de Uncasp.
A medida que la plaga condoriana se extendía por grandes franjas de la galaxia, Awad regresó a su hogar en Mandalore en el 1058 antes de la batalla de Yavin, solo para descubrir que la mayor parte de su clan había caído a causa de la voraz enfermedad. Awad estaba consternado por el estado de deterioro que encontró y reunió a los mandalorianos de toda la galaxia para asumir la defensa del sector Mandalore en un movimiento que llegó a ser conocido como el Retorno. Cuando Awad llamó, los mandalorianos se unieron a su causa y en el 1051, antes de la batalla de Yavin, Awad ascendió para convertirse en Mandalore, tomando el título de Mandalore el Unificador, mientras restablecía el espacio mandaloriano como un estado fuerte e industrioso, brindando protección e inspiración a los sectores circundantes. Mandalore el Destructor. La hija de Uben Chal, Rana T. Nast, era una mandaloriana que ascendió a la posición de Mandalore en algún momento de la historia antes de la caída de la República. Tomando el sobrenombre de Mandalore la Destructora durante su mandato como líder de los mandalorianos, Nast llevó a su pueblo a sitiar la ciudad de Luon. Mientras sus fuerzas sitiaban la ciudad asediada, Mandalore el Destructor se puso en contacto con el cónsul de Luon. Durante este intercambio, el Mandalore ofreció al cónsul una última oportunidad para entregar la ciudad en lugar de continuar resistiendo, y detalló las virtudes de la cultura mandaloriana y su capacidad para soportar lo que paralizaría a otros grupos. También afirmó que si bien las fuerzas de Luon fueron incapaces de destruir a los mandalorianos debido a su estructura flexible, los mandalorianos fueron más que capaces de destruir la ciudad. Mandalore, el nacido del martillo. Mandalore de Hammerborn fue un guerrero mandaloriano que nació y creció en los callejones de Col Atorn y eventualmente tomaría el título de Mandalore. Mientras crecía, el futuro Mandalore aprendió a hablar mando de los mandalorianos exiliados y los inmigrantes que se establecieron allí. Segundo Mandalore no identificado. Después de la derrota de los Itulans en una guerra por una destilería de Narclot en el 200 antes de la batalla de Yavin, varios clanes de guerreros mandalorianos procedieron a promulgar el genocidio de la especie Itulan. A pesar de este acto, el Consejo Jedi de la época no hizo nada para buscar justicia. En cambio, el cazarrecompensas Durge se alió con un grupo de caballeros Jedi deshonestos y el gremio de cazarrecompensas para atacar al Mandalore reinante, matándolo en represalia. Sin embargo, los mandalorianos leales al Mandalore caído capturaron a Durge y sometieron al cazador Gendai a torturas tan severas que Durge tardó varias décadas en recuperarse de las heridas que le infligieron. Jaster Merel. Nativo de Concord Down, Jaster Merel era un soldado extraordinario y un hombre respetado de gran moralidad. Merel se unió a los mandalorianos y sintiendo una insatisfacción general con el declive de la ética entre los miembros más deshonrosos de la cultura guerrera, luchó para convertirse en el nuevo Mandalore y traer un nuevo ideal a los clanes, venciendo a los bárbaros Tor Vizsla en el proceso. Merel declaró que todos los mandalorianos que desearan luchar lo harían como soldados honorables y bien pagados. Con la oposición del gobierno pacifista del nuevo Mandaloriano y los propios seguidores radicales de Vizsla, que se hacían llamar la Guardia de la Muerte, estalló una guerra civil entre la violenta Guardia de la Muerte y los propios soldados leales de Merel, quienes se autoproclamaron los verdaderos Mandalorianos. Merel lideró a sus soldados contra la Guardia de la Muerte en una batalla en su planeta natal, una que los verdaderos Mandalorianos estaban perdiendo inicialmente antes de la intervención de un hombre llamado Fett. Cuando la familia Fett fue atacada por la Guardia de la Muerte por ayudar a Merel, solo Jango Fett sobrevivió. Con sus padres muertos, Merel se convirtió en el padre sustituto del joven Jango Fett y creyendo que la Guardia de la Muerte ya no existiría después de su derrota en Concord Down, Merel se puso a liderar a los verdaderos mandalorianos como un ejército mercenario. En el 58, antes de la batalla de Yavin, Merel y los mandalorianos fueron contratados por la Fuerza de Defensa de Korda para sacar a un equipo de seguridad sin experiencia del fuego hostil en Kordak 6. Con la inteligencia de Kordan sugiriendo una resistencia mínima, Merel vio la misión como créditos fáciles y trajo a su ejército solo para descubrir que la Guardia de la Muerte había tendido una emboscada. Cuando el segundo al mando de Merel, Montrose, se negó a obedecer al Mandalore, cuando recibió la orden de retirarse y se encontró rodeado por fuerzas enemigas, Merel se vio obligado a rescatar a su desobediente subordinado solo para ser atacado por el propio Tor Vizsla. Montrose abandonó al líder mandaloriano usando su mochila propulsora para escapar del bombardeo de Vizsla mientras Merel perecía. Jango Fett intentó rescatar a su padre adoptivo, pero no pudo llegar al Mandalore a tiempo. Merel murió en los brazos de su hijo sustituto, y Fett devolvió el cuerpo caído de Mandalore al punto de extracción de los mandalorianos. Montrose intentó reclamar el título de Mandalore, pero cuando se descubrió la verdad de su traición, los mandalorianos se unieron a Fett como su nuevo líder. Montrose se exilió cuando Jango Fett sucedió a Merel como Mandalore.
Jango Fett. Jango Fett, hijo de un oficial protector crecido en la granja de su familia en Concord Down. Sin embargo, su tranquilo estilo de vida agrícola fue desarraigado cuando la guerra civil entre los verdaderos mandalorianos y la Guardia de la Muerte se extendió a su planeta natal. La familia de Fett fue destruida por Thor Vizsla y sus soldados de la Guardia de la Muerte y solo escapó de su destino gracias a la intervención de Jaster Merrill. Fett dirigió a los mandalorianos a lo largo de la Guerra Civil Mandaloriana hasta que los mandalorianos viajaron al planeta Galidran, donde fueron contratados para resistir un levantamiento político. Sin embargo, el gobernador de Galidran estaba aliado en secreto con la Guardia de la Muerte y pidió la ayuda del Consejo Jedi para detenerlos. Cuando un equipo de ataque Jedi aterrizó en Galidran y exigió la rendición de los mandalorianos bajo amenaza de destrucción, Fett ordenó a los inocentes mandalorianos que se defendieran. Aunque los Jedi no estuvieron exentos de bajas, el curso de la batalla pronto se volvió contra los verdaderos mandalorianos, y cuando el segundo al mando de Fett, Miles, fue asesinado por un Jedi, el Mandalor mató a 6 Jedi con sus propias manos, terminando con el asesino de Miles. Pero incluso esto no fue suficiente y al final de la batalla Fett era el único verdadero mandaloriano vivo. Capturado por los Jedi y entregado al gobernador de Galidran, Fett fue posteriormente vendido como esclavo a bordo de un transporte de especias, donde permaneció hasta que un ataque pirata le permitió escapar. Reclamando la armadura mandaloriana que le había sido robada por el gobernador de Galidran, Fett se dispuso a vengarse de Thor Vizsla. Siguiendo al líder de la Guardia de la Muerte esta Corellia, Fett destruyó la nave de Vizsla y lo enfrentó en una pelea que lo llevó a la superficie del planeta. Después de una larga pelea, Vizsla envenenó a Fett, pero el Mandalor pudo infligir una herida profunda en el abdomen de Vizsla. Cuando una manada cercana de felinos corelianos olió la sangre derramada, atacaron y mataron a Vizsla, pero ignoraron a Fett debido al olor del veneno. Con Vizsla muerto y la guerra terminada, Fett se dedicó a la caza de recompensas para ganarse la vida. La pérdida de sus camaradas y su tiempo como esclavo convirtió a Fett en un hombre amargado y se distanció del resto del pueblo mandaloriano y de su papel como Mandalor. En el 32, antes de la batalla de Yavin, Fett fue elegido por el conde Dooku para convertirse en el modelo de un ejército de clones, pero no vivió para ver su despliegue ya que fue asesinado en la arena de Geonosis por el maestro Mace Windu durante las primeras etapas de lo que se convirtió en la primera batalla de las guerras clon. Pre-Vizsla. Pre-Vizsla era el líder de la facción mandaloriana conocida como la Guardia de la Muerte. Con la muerte de Jango Fett a manos de Mace Windu, Pre-Vizsla comenzó a liderar la Guardia de la Muerte en un intento de derrocar al liderazgo de los nuevos mandalorianos, en un intento de restaurar la cultura guerrera mandaloriana, viendo a la duquesa Satine como un insulto a todos los mandalorianos. Pre-Vizsla y su Guardia de la Noche trabajaron para muchos usuarios, como pudieron ser el Conde Dooku e incluso el cartel Hutt. Un tiempo después de encarcelar a la duquesa Satine, reclamó el antiguo título de Mandalor, traicionando a Darth Maul y su hermano. Pero el reinado de Pre-Vizsla como Mandalor duró poco, ya que los hermanos Sith escaparon de la prisión con el ex primer ministro Almec. En la sala del trono de Maul, desafió a Pre-Vizsla a un duelo por el liderazgo de la Guardia de la Muerte, que Vizsla aceptó. El estilo de lucha impredecible de Vizsla le permitió ganar terreno contra Lord Sith, usando su mochila propulsora y sus blaster para ganar ventaja contra él. Pero después de un duelo largo y difícil, las habilidades del Zabrak de Maul prevalecieron y derrotó a Vizsla. Pre-Vizsla, al ver que Maul era el vencedor, aceptó su destino cuando Maul agarró el sable oscuro y lo decapitó frente a los miembros de la Guardia de la Muerte para horror de Bo-Katan. Darth Maul reclamó así el lugar como nuevo líder de la Guardia de la Muerte, pero como Maul no era mandaloriano, se negó a seguirlo y escapó de la sala del trono. Mandalor el Resurrector. Spar asumió más tarde el papel de Mandalor, un ex soldado clon avanzado de reconocimiento designado Alpha 02. El informalmente llamado Spar se encontró sujeto a los recuerdos genéticos de su progenitor Jango Fett. Huyendo del mundo acuático de camino, Spar abandonó el gran ejército de la República con la ayuda de Mil Hilamar, un entrenador de clones mandaloriano con quien Spar se había hecho amigo. Después de vagar por la galaxia como cazarrecompensas hasta la muerte de Fett en la batalla de Geonosis, Spar se sintió atraído por el planeta Mandalor, donde se sintió impulsado a reconstruir el ejército de supercomandos Mandalor. Al hacerse amigo de un jefe de clan local y alguacil llamado Fen Sisa, Sisa animó a Spar a actuar como el heredero de Jango Fett y convertirse en el próximo Mandalor. Spar finalmente estuvo de acuerdo, convirtiéndose en el nuevo líder de los clanes guerrero mandalorianos. Spar venció a la facción Nuevos Mandalorianos, previamente ascendiente a raíz de la muerte de la duquesa Satine y la de Pre-Vizsla. Se autoproclamó Mandalor el Resurrector como símbolo del regreso al dominio de los clanes guerreros. Anulando la postura de neutralidad de los Nuevos Mandalorianos en las guerras clon, Spar llevó a los Mandalorianos a ponerse del lado de la Confederación Separatista de Sistemas Independientes.
Spar formó un nuevo ejército de supercomandos mandalorianos a imagen de los verdaderos mandalorianos caídos, apodados los Protectores Mandalorianos, compuestos por reclutas de la policía local e incluso exmiembros de la violenta Guardia de la Muerte. Spar se apoderó de las instalaciones del fabricante de naves estelares mandalorianas, Mandal Motors, para uso exclusivo de la CIS. Con el conocimiento de primera mano de Spar de las tácticas empleadas por las tropas del ejército clon, lideró a su ejército como una fuerza de guerra relámpago, y su éxito llevó a la Confederación a emplear a los protectores como una fuerza de choque de élite contra los enemigos más obstinados. Spar llevó a sus soldados a luchar contra la República en diversos mundos, e incluso una redada en las instalaciones de clonación de camino. Pero después de la devastadora derrota en Norval 2, que dejó solo a Spar, Sisa y otro protector mandaloriano con vida después de la batalla, Spar regresó a Mandalore. Conmocionado, abdicó de su papel como Mandalore, dejando el puesto vacante hasta el final de las guerras clon, cuando Fen Sisa ascendió frente al ascenso del Imperio Galáctico. Spar finalmente dejó Mandalore y viajó a la nebulosa Strictarium, donde fue encontrado por Ailyn Bell. Creyendo que Spar era su padre Boba Fett debido a su naturaleza compartida como clones de Jango Fett, Bell mató a Spar y tomó su armadura para ella. Fen Sisa. Al crecer en Mandalore, Fen Sisa disfrutaba pasar la mayor parte de su tiempo con su amigo de la infancia, Tobidala. Un hombre inteligente y astuto, Sisa reconoció la marginación que Mandalore sufrió bajo la República, y cuando el rebelde soldado ARC Spar llegó al mundo natal mandaloriano, Sisa se esforzó por convencer al clon de Jango Fett para que actuara como el heredero de su progenitor y convertirse en el nuevo Mandalore. Cuando Spar estuvo de acuerdo y se convirtió en Mandalore el Resurrector, Sisa estaba demasiado ansiosa por unirse también a su recién formado ejército protector mandaloriano, ganando una reputación como el seguidor más leal de Spar. Los protectores se convirtieron en una temible fuerza de combate del lado de la Confederación de Sistemas Independientes y ganaron numerosas batallas que los droides de combate de la CIS no pudieron, pero todo cambió cuando los mandalorianos fueron emboscados en Norval 2 en una trampa diseñada por Darth Sidious. De la fuerza mandaloriana original solo sobrevivieron Sisa, su amigo Dala y el propio Mandalore, que regresaron a Mandalore cerca del final de la guerra. A medida que las maquinaciones de Darth Sidious transformaron la República en el Imperio Galáctico, con él mismo como el nuevo emperador, Mandalore entró en el radar del nuevo gobierno galáctico buscando establecer una base de operaciones para el sector en el planeta natal mandaloriano. Temiendo que las intenciones del Imperio no fueran tan simples, Sisa se convirtió a regañadientes en el nuevo Mandalore como parte de sus preparativos para eliminar la presencia imperial en caso de que se revelaran hostiles. Los temores de Sisa se hicieron realidad cuando el control del Imperio sobre Mandalore se convirtió en puño de hierro. Los imperiales esclavizaron a una gran parte de la población mandaloriana y comenzaron a minar el mundo en busca del mineral Beskar, resistente a los sables de luz. Al forjar un nuevo ejército protector mandaloriano encubierto, Sisa luchó contra las fuerzas imperiales en una guerra de guerrillas durante años hasta el 3 después de la batalla de Yavin, cuando Tobidala sacrificó su vida para destruir la base de operaciones imperial, matar al supervisor y permitir que los numerosos esclavos mandalorianos recuperaran su libertad. A pesar de la pérdida de su amigo más antiguo, Sisa se dispuso a revitalizar Mandalore. Vio su final cuando los mercenarios Sebet lo hirieron de muerte mientras salvaba la vida de Boba Fett. Sisa solicitó que Fett lo sucediera como Mandalore a su muerte. Endeudado, Fett accedió a la petición final de Sisa y mató a Sisa como un acto de misericordia, para evitarle el horrendo destino que los Sebets le habrían infligido de otro modo. Fiel a su palabra, Fett se convirtió en el próximo Mandalore. Boba Fett. El hijo clon del antiguo Mandalore, Jango Fett, Boba, solo había comenzado su entrenamiento en las formas mandalorianas cuando su padre murió en Geonosis. Con solo el hololibro que Jango le había dejado y el códice supercomando de Jaster Merel para guiarlo, el joven Boba Fett se convirtió en un cazarrecompensas tal como lo había hecho su padre. Sobreviviendo a las guerras clon alrededor de los 16 años, Fett conoció a un compañero cazarrecompensas llamado Sintas Bell, de quien se enamoró y se casó. Durante un tiempo los dos se establecieron juntos en Concord Dawn, donde Fett intentó ganarse la vida como oficial protector y la pareja tuvo una hija, Ailyn. Sin embargo, cuando Sintas fue violada por el oficial superior de Fett, Fett mató al hombre solo para ser arrestado y luego exiliado por su crimen. Su relación con su familia se deterioró rápidamente y luego se divorció. Sintas fue secuestrada y encarcelada en Carbonita justo antes del 16º cumpleaños de su hija, y con su madre presuntamente muerta, Ailyn llegó a odiar a su padre. Fett volvió a su vida como cazarrecompensas, donde llegó a hacerse un nombre como uno de los mejores de la galaxia.
Fue solo cuando fue contratado para cazar a Fen Sisa que Fett se vio obligado a regresar al mundo de los Mandalorianos. Honrando el último deseo de Sisa, Fett sucedió a Sisa como Mandalor, comprometiéndose a seguir los pasos de su padre y abuelo adoptivo y hacerlo mejor para los Mandalorianos. El liderazgo de Fett sobre los Mandalorianos fue puesto a prueba durante la invasión de la galaxia por parte de los Yuuzhan Vong. Habiendo establecido sin saberlo una relación de trabajo con el explorador avanzado de los Vong, No Manor, los Mandalorianos fueron invitados a continuar sirviendo a los Yuuzhan Vong. Al darse cuenta del peligro que representaban los invasores extragalácticos, Fett acordó continuar con el servicio con la condición de que el sector Mandalor permaneciera ileso. En secreto, los Mandalorianos buscaban alimentar la inteligencia recopilada de la Nueva República y hacer los preparativos para cuando los Vong finalmente dirigieran su atención al espacio mandaloriano. Cuando los Vong descubrieron la duplicidad de Fett, atacaron a Mandalor con la intención de destruir a los Mandalorianos. Aunque sufrieron graves bajas, los Mandalorianos derrotaron a los Vong y se convirtieron en una de las pocas civilizaciones que repelieron a los invasores por su cuenta. Con sus verdaderas lealtades expuestas, Fett dirigió a los protectores mandalorianos para oponerse abiertamente a los Yuuzhan Vong y luchó contra ellos en numerosos campos de batalla en toda la galaxia. Cuando terminó la guerra y los Vong fueron derrotados, Fett se involucró a la reconstrucción de Mandalor, mientras intentaba construir una relación con su nieta separada, Mirta Geb. Como Mandalor, Fett convocó a 2 millones de mandalorianos de toda la galaxia para que regresaran a Mandalor con el fin de impulsar la disminución de la población. Chernan Ordo. Chernan Ordo fue un soldado mandaloriano que ostentaba el título de Mandalor al comienzo de la Guerra Sith Imperial en el 127 después de la batalla de Yavin. En ese mismo año, Ordo y una fuerza armada de mandalorianos fueron contratados por la Alianza Galáctica para defender el planeta Botayev contra las fuerzas del Imperio Galáctico de Roan Fel hasta que llegaran los refuerzos de la Alianza. Aunque Ordo y sus soldados hicieron todo lo posible para resistir el ataque imperial, el Mandalor fue derribado durante la caótica batalla por las maquinaciones de su subordinado traidor, Yaga Auch. Con Chernan Ordo muerto, Auch ascendió a la posición de Mandalor y tomó el mando de los Mandalorianos. Yaga Auch. Un soldado mandaloriano que sirvió bajo la autoridad de Chernan Ordo. Auch fue uno de los muchos mandalorianos que siguieron a su líder al planeta Botayev como parte de su contrato con la Alianza Galáctica. A los mandalorianos se les había encomendado la tarea de defender el mundo contra el ataque del ejército imperial hasta que pudieran llegar refuerzos de la Alianza, pero Auch estaba bajo las órdenes de un maestro separado de Mandalor. En la búsqueda de su propia agenda, Auch deshabilitó las comunicaciones de los mandalorianos y asesinó a sus compañeros mandalorianos responsables de manejar la estación de comunicaciones. Cuando fue descubierto por el soldado mandaloriano Hondo Kar, Auch disparó e intentó matar a Kar también. Aunque Kar sobrevivió, las acciones de Auch ya habían llevado a la muerte de Chernan Ordo, y fue Auch quien sucedió al difunto Mandalor. Al retirar a los mandalorianos de Botayev, Auch ordenó a los mandalorianos que permanecieran en Mandalor y fuera de la guerra. La traición de Auch era desconocida para las masas mandalorianas, pero al no haber podido matar a Hondo Kar en Botayev, el despreciado soldado se asoció con su ex esposa, Tess Bebek, para exponer a Auch y vengarse. Bien, pues esta ha sido toda la línea sucesoria de los Mandalor que hubo en Star Wars Leyendas. Espero que os haya gustado. De ser así, no olvidéis dejar un like, un comentario y por supuesto compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.